Buenos días para todos. Mi nombre es María Alejandra Becerra Rosas, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad UNAD Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a explicar lo que es física electrónica, conceptos teóricos. A continuación presento mi documento de identidad y vamos a dar inicio al tema. Física electrónica. La electrónica es una rama de la física aplicada que comprende la física, la ingeniería, la tecnología y las aplicaciones que tratan con la emisión, el flujo y el control de electrones u otras partículas cargadas electrónicamente en el vacío y la materia. A continuación vemos los conceptos teóricos que vamos a tratar el día de hoy. En total son 4 conceptos: ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Ley de Ohm. Dicha ley establece una relación entre la intensidad de corriente que circula por un conducto y la tensión y el voltaje entre las terminales del mismo. Esta relación se completa mediante un factor de proporcionalidad denominado resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica se define como la oposición al flujo de los electrones al trasladarse a través de un conductor. A continuación vemos la fórmula y las formas de representación, la fórmula para hallar esta ley. Ley de voltaje de Kirchhoff. Esta se divide en dos y describen cómo se comporta la corriente y el voltaje en cualquier circuito eléctrico. La primera ley establecida por Kirchhoff es la ley de corriente llamada también ley de los nodos. La primera ley o principio señala que la suma de todas las corrientes que entran en cualquier nodo es proporcional o equivalente a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda ley, también conocida como ley de voltajes o la ley de mallas, donde nos indican que los voltajes son de un bucle cerrado o una malla es igual a cero. Señala que la suma de todas las cadenas de tensión debe ser equivalente al total de la tensión administrada. Esta es la fórmula para la ley 1 y esta es la fórmula para la ley 2. Ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente es una de las leyes básicas de la electricidad y la electrónica que establece reglas para distribución de energía en un circuito. Esta ley explica cómo la corriente y la tensión se distribuyen a lo largo de un circuito eléctrico. Esta ley fue descubierta por un físico alemán en 1845 y se conocen como las leyes de Kirchhoff. Estas leyes se aplican a todo tipo de circuitos, ya sean simples, sencillos o hasta circuitos más complejos. Leyes de Kirchhoff. Aquí vemos ley de Kirchhoff de corriente y aquí vemos un circuito donde se le aplica la ley de voltaje. Ahora vamos a ver relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica y el uso de leyes de Ohm o la resistibilidad de un material atraen consigo un campo de estudio sobre la variación de la resistencia que tiene un material respecto a la temperatura. Es lógico pensar que la resistencia de cualquier material conductor aumenta su temperatura de forma proporcional cuando éste está expuesto. Lo que es decir que se ha demostrado que cuando se desea calcular la resistencia R de un conductor a cierta temperatura T, se conoce el valor de la resistencia de la temperatura, se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Aquí vemos la fórmula donde se puede calcular y esto es su equivalencia es resistencia al conductor a cierta temperatura T expresada en ohms, RO resistencia al conductor en temperatura en 0 grados, en grados a la 0, perdón. Coeficiente de temperatura, temperatura del conductor. Se dice que en el caso de los materiales siempre es mayor a cero, pues su resistencia aumenta con la temperatura. Ahora nos preguntan, ¿en qué consiste un cortocircuito? Mencionemos y describamos mecanismos de protección contra corrientes. Un circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Es una trayectoria o camino a través del cual fluye una corriente eléctrica. La trayectoria puede estar cerrada o unida en ambos extremos, lo que se convierte en un bucle. Aquí vemos la generación de corriente eléctrica. Mecanismos de protección contra sobrecorrientes son dispositivos eléctricos que se utilizan para proteger el servicio alimentador y los circuitos y equipos derivados del exceso de corriente. Su principal funcionamiento es la interacción magnética entre el flujo magnético, las bobinas y las corrientes inducidas en un disco de metal. Aquí vemos 3 clases de mecanismos. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.